Pues a mí me gusta el formato de las clases en video porque así puedo verlas varias veces o repetir los fragmentos que no me quedan claros varias veces y eso me parece muy bien, muy cómodo. Pues sí. ¿Al resto también le ha parecido que sí funciona de esta manera? ¿Cuál había sido la pregunta, perdón? Que sí, que cómo han sentido el formato de las clases. O sea, si sí está funcionando o si es mucho más caótico que... Digo, claramente va a ser más caótico que en salón, pero digo, a pesar de eso, pues no sé si esta sea la manera en que les parezca más cómoda la clase o si habría alguna otra forma de tenerla que les pareciera mejor a ustedes. A mí también me parece que es un buen método porque creo que también ahorra como tiempo de las sesiones en Zoom, o sea, creo que está bien solamente aclarar las dudas en las reuniones de videollamada, ¿no? Y tampoco hacer como tan tedioso estar pues explicando todo el tema, ¿no? Igual que la compañía, yo creo que también, o sea, a mí me gusta la parte del video porque le puedo regresar si no la entendí, como oír como a mi tiempo, si ver el video primero, después leer el texto o al revés. Ok. ¿Todos los demás están más o menos en la misma dinámica? Pues, a mí me Sí, gusta estoy de que acuerdo. tengo como, puedo elegir en qué momento ver el video, tomar la clase, porque a veces se me complica mucho estar mucho tiempo frente a la computadora. Entonces así ya con el video pues puedo elegir ver un ratito el video y luego ponerme a hacer otra vez. Sí, bueno, eso también es una ventaja, creo, ¿no? La idea original fue esa, pero justo como seguro ahorita ya han tenido más experiencias con más clases, quizás tengan como más, eh, hayan pasado por más maneras de tomar clases en línea, por eso quería saber su opinión, ¿no? Justo para ver si había un método que les había funcionado más que esto. Pero bueno, si están de acuerdo, pues así seguiremos. Es Bueno, entonces, que yo creo, en lo que he visto, que esta hibridación que hiciste como entre video y clase en línea es muy útil porque a comparación de otros profesores que solo hacen clases en línea y explican todo en las clases en línea, como que es muy tedioso, muy pesado, pero los que solo suben video también es complicado, por ejemplo, resolver dudas o así. Y en esta modalidad en donde hay un video que explica y una clase que resuelve problemas, es como muy práctico de alguna manera porque te da tiempo tanto de ver el video como una sesión rápida en donde llenas los huecos que hayas tenido, que en otras formas que si es solo en una clase o si es solo un video, no te da como esa oportunidad o esa flexibilidad. a mí lo que me gusta es que hubieras usado hibridación y entonces ahora ya siento que soy como Canclini, entonces ya me sentí mucho. Entonces, muy bien, qué bueno que les guste, que les esté funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, ya. Si entonces vamos a seguir así, seguramente el grupo de al rato quizás diga algo parecido, entonces seguramente seguiremos de esta manera. Eh, y bueno, ¿no? La idea entonces es ver si tienen dudas con la tarea de entrada, porque veo que muy poquitos la han subido, ¿no? No le he querido calificar justo porque no están todas todavía. Y quería saber si quienes no la han subido, ¿qué pasó con eso? Digo, nadie va a ser juzgado por haber tardado en subir la tarea, nada más como saber por qué está pasando, ¿no? Si quedaron dudas del tema o algo. ¿No? Yo no tengo dudas, pero no la he subido porque me ha estado fallando mucho el internet. Entonces me cuesta un poco subir los archivos. Bueno, eso también va a ser problemático. Cuando tengan eso, nada más avísenme para saber que eso es lo que está pasando, por favor. Y entonces no estar pensando que todo quedó como en duda, ¿no? Yo la hice, pero la dejé en un comentario porque no había visto que se podía subir un documento. Entonces lo puse como comentario en clase en Sí, vez de sí vi la tuya, sí me documento. acuerdo. Eso. Pero, ajá, la cosa es, Ok, entonces no hay ningún problema.
Si puedes copiarla y pegarla con todas las tareas, eso a mí me ayuda para el control, te lo agradecería. Pero sí vi la tuya específicamente en el comentario, porque además a mí me llegan correos cuando comentan y entonces ahí inmediatamente la vi. Entonces, si nada más, si puedes, acabando la clase, súbela y ya, no hay mayor problema, ¿no? Ok, Mauro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O alguna duda ya con el tema de esta ocasión, que es el artículo indefinido? Yo, profe. Sí. Yo ya subí la tarea, pero creo que, bueno, viendo el ejemplo, de hecho, antes de ver el comentario, bueno, la tarea del compañero, yo ya lo había hecho, o sea, ya la tenía, pero creo que lo mío más bien parece como un análisis sintáctico, ¿no? Entonces, creo que estoy mal, o entendí mal, porque hice, pues sí, justamente las observaciones por cada texto, bueno, sí, cada tema son 3, y más aparte el de las oraciones, que es ay, no me acuerdo, castellano medieval, el último, ¿no? Donde hay varias como oraciones. Entonces, es justamente eso, o sea, creo que estoy mal. Entonces, no sé si me podría volver a explicar cuál era la manera justa o en lo que se tenía que hacer. Sí, la idea en general, lo explico para todos, para que también tengamos como una idea de cómo presentar. Es más que hacer un comentario por cada dato, que podría ser una manera de hacerlo, pues como aquí el artículo significa tal o está introduciendo tal tipo de participante y aparece en tal tipo de oración y etcétera, etcétera. La idea más bien es que con el análisis de todos, hacer una descripción de lo que estamos viendo por cada siglo, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, si de repente quieren decir como, bueno, la gran mayoría de casos se presenta un ente conocido, pero veo que hay un ejemplo donde el referente no parece que sea definido, por ejemplo, en este caso con el artículo definido, y entonces ahí sí poder utilizarlo como ejemplo, ¿no? Entonces, justo la idea principal es que más que solo ir comentándolos, los vayan utilizando para argumentar. Y también, pues, porque finalmente esa es una manera de hacer la presentación de datos en lingüística, ¿no? No tanto como poner todos y hacer una descripción, sino más bien decir, con todo lo que vimos, qué estamos obteniendo como conclusión, qué datos nos pueden ayudar quizás para ver ejemplos muy prototípicos de eso y qué datos se salen de lo que estamos describiendo y entonces sobre ese sí llamamos la atención en particular, ¿no? Y entonces, a lo mejor un comentario. Y luego entonces, la idea era como empezar con el siglo XIII, no, perdón, con el español preliterario, luego hacer ya la comparación del siglo XII con el siglo XIII, y ahí sí, ¿no? Se puede decir, como vemos que aparecen los determinantes en más contextos, hay más en los fragmentos presentados, hay más determinantes y aparecen en estos contextos que no habían aparecido en el ejemplo anterior, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor poner un ejemplo. Y luego cambiar de siglo y decir, respecto a los pasos anteriores, vemos que en el siglo XIV ya hay nuevos usos, ya se utiliza dentro de este nuevo tipo oracional o dentro de este nuevo tipo de construcción sintáctica que no aparecía en el anterior y otra vez, ¿no? Poner el ejemplo. Y más bien utilizarlos para hacer esa argumentación y no tanto como para simplemente quedarnos con los datos. Por eso también la idea un poco era como intentar analizarlos entre todos en la clase en Zoom, para tener como todos más o menos el mismo bagaje, digamos, y ya con eso hacer cada quien su argumentación. No sé si queda claro, Nardi. Sí, profe, gracias. Entonces, justo un poco la idea es eso, ¿no? Como generar argumentación de lingüística y no hacer nada más el análisis. Entonces, es lo ideal. Tampoco, si de repente no pueden hacerla, pues tampoco se sientan mal. Simplemente a mí me parece la mejor forma de presentar los datos. Y finalmente es también un poco la idea de que vayan calentando motores, porque el trabajo final, ese sí, es un poco más hacia esta forma de presentar los datos como argumentos y no tanto en la forma de descripción, ¿no? Porque si lo hicieran así, pues nunca acaban porque van a tener un texto y puede ser bastante aburrido estar analizando toda la sintaxis de todas las oraciones, ¿no? Justo la idea es que también sepan localizar dónde les llama la atención algo y eso extraerlo.
Bueno, ¿alguna otra idea, digo, perdón, dudas sobre la presentación de la tarea? ¿O sobre la tarea en general? ¿O sobre el artículo indefinido? ¿No? Bueno, entonces, el resumen básico de cómo se gramaticalizó es más o menos fácil, ¿no? A diferencia de... Yo sí tengo una duda. Ah, sí. Sí. No me quedó tan claro el paso de donde deja de ser un valor cardinal a donde empieza a adquirir elementos de cuida. ¿Elementos de qué, perdón? De cuida. Estás hablando de la lectura. Ajá. De esta Julia. Ajá. Ya. Sí, en realidad la cosa es justo que en latín parecía que en un principio ni siquiera era el significado cardinal específico el que era parte de unus o unum, ¿no? Ajá, ¿qué significado tenía entonces? Parece ser que era una exclusividad, o sea, como el único. Ajá, ajá, eso lo entiendo, ok. Ajá, y entonces había uno que sí era no cardinal, sino que se utilizaba para presentar elementos, que era quidam. Y entonces justo en algún momento, y creo que esa es la parte que no tenemos tan reconstruida, ¿no? En la parte de gramaticalización del determinante, empieza a sacar a quidam de estos usos, ¿no? Pero, digo, justo yo de latín no conozco una lectura o un análisis donde se opongan ambos bien y entonces uno pueda ir observando cómo va desplazando poco a poco unus a este otro elemento. Y de hecho también por eso yo preferí empezar la presentación en el siglo XIII, ¿no? Que me parece como mucho más claro ya los usos que pueden empezar a tener, porque ya son muy particulares del castellano, no parecen ser que vengan de usos tan latinos, ¿no? Y justo a pesar de que también se ha gramaticalizado en otras lenguas románicas, incluso su funcionamiento en esas lenguas no es parecido entre sí como sí podía ser el uso de ile. Entonces quizás por eso también es problemático, porque parece ser que, dado que se empezó a usar como unidad cardinal en algún momento, que también implica una extensión de su significado, porque si era una solo de identidad y de exclusividad, entonces que funcione como número también es un primer avance hacia un significado distinto, ¿no? Probablemente latín haya llegado hasta ahí. Y justo por eso creo que hace la contraposición, Julia. La verdad es que la lectura también la hice hace algún ratito. Entonces justo, si no mal recuerdo, lo que dice es que primus era el verdadero número cardinal originalmente y unum tenía este valor de exclusividad. Y posteriormente fue ganando los valores de primus. Primus justamente solo lo usamos nosotros para el ordinal, porque probablemente se haya quedado solo con ese significado y en algún punto dentro de la evolución de esta palabra empezó también a emplearse como presentador de referentes nuevos introducidos en el discurso, ¿no? Y justo cuando pasa eso es donde empieza el proceso de gramaticalización, pero eso ya sucede a inicios del castellano, ¿no? Si no mal recuerdo, Julia empieza a observar algunos comportamientos parecidos en latín, pero no es tan sistemático como ya la presentación en castellano. Y justo, por ejemplo, tener partitivos en francés con la preposición de, eso sí ya es un uso tan específico del francés, justo porque no parece que hubiera un uso normal como presentador y como especificador, como determinante, de unus antes de la separación de todas estas lenguas, ¿no? Más bien, por eso cada una parece haber encontrado sus propios usos en partículas distintas. Pues, justo ahí la cosa es que unum, ya más bien uno en español, pues tuvo su propio proceso a la par que la partícula, por ser también la partícula de identidad original, pues iba ganando ciertos usos así en otras lenguas, ¿no? Entonces, la verdad es que respecto a qué momento desplaza Quidam, eso no lo sé, pero bueno, déjame investigarlo y la próxima te lo... No quería el momento específico, solo quería saber si Quidam ya anunciaba elementos que no se habían presentado en el discurso. Parece ser que su uso original era ese. Y entonces Ok. teníamos que aparecía Quidam, unus y
no me acuerdo cuál era el otro, creo que Ipsus, bueno, Ipse, pero no estoy seguro de que fuera ese. Y entonces justo en algún ¿Aliquid? punto, Aliquis. En algún punto desplazó a Quidam. Es que yo había entendido que Quidam solamente presentaba elementos que eran importantes, pero no sabía que también presentaba elementos que no se habían dicho en el discurso. Yo entiendo que se usaba así. Ahora, tampoco estoy seguro, porque mi latín tampoco está tan cuidado. Entonces, otra vez, de todos modos, eso déjalo investigo y te digo bien la próxima semana exactamente si hay y cuál es la competencia entre unos y Quidam, porque eso sí no la conozco. ¿Vale? Ok, gracias. Antes de ver los datos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, les voy a compartir los datos que les subí ayer, justo para que todos lo estemos viendo. Solo que no lo encuentro. A ver, permítanme tantito. Y justo, bueno, mientras hay que decir que la idea del proceso de gramaticalización ya en castellano de esto es justo que empieza desde la presentación de referentes nuevos en el discurso y termina en los usos genéricos, ¿no? Que justo es ahí como vamos a observar que se están compartiendo y que se van ganando diferentes contextos de uso, ¿no? Y en este caso sí tenemos un contexto bastante particular, que es justo cuando empieza a utilizarse para elementos no específicos, ¿no? De tal suerte que empieza presentando elementos que se conocen, que no se conocen, pero que son claramente identificables en el discurso o en el mundo, y posteriormente va a empezar a introducir elementos que no existían. Y justo es bonito este proceso, porque vamos a ver que, por ejemplo, el modo va a ser muy importante para permitir que estos elementos no estén, más bien que se presentan con unus, o con uno más bien, no sean considerados como específicos, porque justo a través del modo, lo que estamos hablando es de elementos que, más bien, estamos hablando de mundos posibles. Es decir, cuando hablamos de mundos posibles en lingüística, lo que nos referimos es una serie de posibilidades que en determinadas condiciones, bajo ciertas proposiciones, en realidad es un término de lógica, bajo ciertas proposiciones pueden ser verdaderos, pero que no es este mundo específico factual en el que estamos hablando, ¿no? Y justo esa condición es la que nos permite hablar de ya no especificidad dentro del referente de unus, ¿no? Porque entonces si no existen, sino más bien existen en mundos posibles estos referentes, entonces simplemente en este mundo en específico no podemos entregarles una identidad. Y ese va a ser justo el contexto que va a conectar el uso de específicos con el uso de genéricos. Y aquí sí es también muy bonito ver que hay contextos sintácticos muy particulares que son los que detonan estas lecturas, ¿no? Entonces justo eso es este proceso desde la especificidad hasta la no especificidad, sino el uso genérico, es el proceso que va a hablar de gramaticalización, ¿no? Y lo otro que es importante es que así como ILE no está terminado de gramaticalizarse, todavía vemos, ¿no? Estaba esta idea de que en objetos directos puede aparecer una frase escueta. Este unum todavía está más lejano del proceso de gramaticalización, ¿no? Y justo eso también es consecuencia de que haya empezado después que el artículo a emplearse en la lengua, que es justo como una de las particularidades que suelen decirse incluso en términos universales, que estos empiezan a gramaticalizarse cuando vienen de el referente del número o de identidad única, tardan más en empezar a gramaticalizarse que los que se gramaticalizan desde un demostrativo, ¿no? Y justo el español funciona muy bien para explicarlo. Quizás habría que preguntarse si lo que pasa es que la teoría no está hecha sobre las lenguas europeas, pero aún así, pues sí es interesante ver todo el proceso que tuvo este determinante, ¿no? Entonces ahora sí, supongo que ya están viendo los datos. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ok. Sí. Entonces, pues la dinámica va a ser la misma que la clase pasada y la tarea va a ser la misma que la clase pasada, ¿no? A diferencia de los datos que
utilizamos en los determinantes definidos con ile. Aquí más bien son oraciones, porque en realidad justo porque la ocurrencia de estos elementos puede ser tan pequeña en ciertos momentos de la historia del español, que en realidad podríamos haber tenido un párrafo completo para el siglo XIII y no tener ningún determinante o tener uno, ¿no? De estos. Entonces, por eso mejor les presento los datos, que pues son los datos con los que se construyó justo este análisis de gramaticalización de un, y entonces justo con eso, pues ya tenemos suficientes elementos para poder hacer una valoración, ¿no? Cosa que no hubiéramos tenido si hubiéramos extraído solo partes de texto. O sea, fragmentos completos de párrafos y así, ¿no? Entonces, bueno, igual que en el pasado, tenemos, está dividido por datos según los siglos. Tenemos el siglo XIII, XIV, XV y XVI. Y pues justo la idea es que con esto podamos ver cuál es el proceso que va ganando, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir viendo los datos del siglo XIII como parte del ejercicio y entonces empezar a construir la descripción de este elemento. No sé si casi todos estos son de Kalila y Dibna y del Cid, entonces son obras que además conocen, ¿no? Por sus clases de literatura medieval, y entonces puede que el contexto sea un poco claro, ¿no? Entonces no sé si alguien quiere leer los primeros tres y ver qué está apareciendo ahí. ¿Alguien que se anime? A ver, yo. Gracias. El 1. Sí. Cuido que en un río que estaba ahí, que había una fuente quebrada. Viéronlo unos hombres de una aldea que estaba cerca. Vio puertas abiertas, usos sin canados, alcandaras vacías, sin pieles, sin mantos. Ok, gracias, Mariana. Hasta ahí. ¿Qué pueden ver en los ejemplos del siglo XIII? En estos tres nada más. Recuerden, esto significa ausencia, y recuerden que las ausencias también son significativas, ¿no? En este caso es bastante significativo, de hecho. A ver, vamos con el primero. Tenemos la aparición de dos determinantes. En un río que estaba ahí y había una puente quebrada. Ambos, primero, ¿qué función sintáctica tienen? Por ejemplo, había una puente quebrada. Piénsenlo en español contemporáneo. Cuando tenemos verbos, el haber de existencia, ¿esta qué función tiene? Hay gatos. ¿Gatos qué función tiene ahí? ¿De complemento directo? Exacto. Tenemos estos verbos extraños, este en particular, que no es impersonal, pero tiene objetos directos, ¿no? Esos son muy extraños para la lengua, solo existe de hecho. Ajá, tenemos uno que es objeto directo, entonces aquí ya estamos viendo que esto es interesante porque podríamos haber esperado que no estuviera presente en el objeto directo, y este de aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué posición es? Respecto de este verbo. Circunstancia. Es circunstancial justo por este en, pero más bien la pregunta era en relación con esta oración de acá. Perdón, no fui claro. ¿Qué tipo de oración es esta? Relativa. Relativa, exacto. Y aquí ¿qué lo que está haciendo? Es copiar este elemento dentro de esta oración, ¿no? Esas son las particularidades de la oración relativa. Entonces, en realidad, que es lo mismo que ¿qué función tiene?
¿Nexo? Recuerden, en los casos de oraciones relativas, el elemento relativo funciona como nexo por una parte, pero también tiene función sintáctica dentro de la oración. En este caso es el sujeto. El río está, ¿no? O sea, en realidad lo que tenemos que pensar es eso. Hay un río que está ahí. Ahora, respecto del sujeto, entonces vemos que hay elementos que pueden ser introducidos por que pueden funcionar como sujeto de esto, pero justo respecto de eso, lo que podemos decir es que además esta oración de aquí está haciendo una cosa muy específica ahora a este otro lado, ¿no? O sea, por una parte, esto de un río funciona como sujeto dentro de esta oración, pero a la vez esta oración relativa, que si se acuerdan, las oraciones relativas funcionaban como adjetivos, digamos, está determinando a este río de acá. Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es una lectura específica, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es específica? Porque este periodo de acá lo está llevando justo hacia la especificidad del río del cual se está narrando. O sea, no es cualquier río, sino específicamente el que estaba ahí. Y bueno, ¿dónde ahí? Pues sabemos que por lo menos cerca de donde había un puente, ¿no? Probablemente en el contexto podríamos recuperar más información específica de este río, pero se nos presenta como algo que ya está especificado a través de estas oraciones, ¿no? Y si no mal recuerdo, incluso también Julia decía que era importante ver que teníamos referentes, es una hipótesis también vieja, que cuando estos verbos están en indicativo es porque podemos encontrar los referentes de esto. Y que cuando estos verbos aparecen en subjuntivo, en realidad ya estamos hablando de los modos que no existen factualmente en el mundo, sino que están presentes más bien en estos mundos posibles, ¿no? El subjuntivo es una manera de marcar cosas que no existen. Entonces, justo aquí tenemos este verbo en indicativo y nos está diciendo, sí, ese río lo podemos identificar y entonces lo que tenemos es un uso específico. Y ahora que tiene la cualidad de ser un objeto directo, también hay que decir que es un objeto directo muy particular por el tipo de verbo que va acompañando. Aquí también nos está diciendo que este referente, la puente, porque bueno, puente cambió su género en algún momento en la historia del español, entonces antes era femenino. Entonces la puente tiene la particularidad de estar quebrada. Entonces fíjense que las dos estructuras, en el fondo, nos están diciendo que hay un elemento que está modificando al núcleo nominal donde aparece un como determinante. Y justo el hecho de que podamos modificarlo, es para poder hacer un referente específico, ¿no? Y justo entonces aquí en el primer ejemplo del Kalila lo que vemos es que hay un uso específico de estos elementos. Ahora, claro, lo otro que creo que fue Christopher el que dijo, que es un complemento circunstancial. Claro, esta lectura nace de la preposición de esta preposición, de la posición de esta preposición, y entonces también habría que decir, ¿no? Que observamos que hay un sintagma nominal encabezado por que está dentro de un sintagma prepositivo, ¿no? Que esto luego lo llamamos también término de preposición. Entonces, justo ese es el tipo de análisis que hay que estar al pendiente cuando estamos haciendo esto. Y otra vez, a la hora de hacer la tarea, pues podríamos decir, si esto va a ser una generalidad, bueno, observamos la presencia del artículo en sintagmas nominales que suelen tener modificación y por lo tanto con eso logramos identificar cuál es cuál es el referente. Y entonces ahí sí podrían poner este ejemplo o el que les guste de estos datos para sostener su análisis, ¿no? Entonces ahora sí. Ya vimos el caso del primer ejemplo. El del segundo. Lo voy a volver a leer. Viéronlo unos hombres de una aldea que estaba cerca. ¿Qué pueden observar respecto de la oración en 1 que pasa en la oración en 2? ¿Se parecen? ¿Son distintas?
se parece a la primera oración. A unos hombres se parece a un río, ¿Por qué? porque también está en una construcción que después tiene una relativa que estaba cerca. Ah, no, pero Que es la está, aldea. ajá. Mm, Pero es verdad que tiene una relativa, que es esta que estaba cerca, pero esta relativa está especificando la aldea en específico, ¿no? Ahora, Aldea, sí, sí, sí. pero lo interesante en realidad, que es lo que también apuntas, es Aquí que funciona como sujeto, ¿no? también, ¿no? Eso también es cierto, es un sujeto pospuesto al verbo, pero es un sujeto. Y lo sabemos porque unos hombres es plural y vieron está en plural, ¿no? Pero regreso a la otra idea, de una aldea que estaba cerca, en realidad lo que sí está haciendo, aunque no es una oración relativa, es especificar a estos hombres de acá. Es decir, está A los determinado, hombres sí quiso ya. que no son cualesquiera hombres, ¿no? Sino que son los de una aldea que estaba cerca. Ujú. Y otra vez, si nos vamos por el otro tipo de análisis del modo de la relativa, efectivamente vemos que está en indicativo de nuevo, ¿no? Entonces, en realidad, el juicio de Mariana se parece a la otra, completamente cierto, ¿no? Con la condición, y esto sí es distinto, de que este está funcionando como sujeto. Que aquí habíamos visto que un río era sujeto solo de la relativa, ¿no? Entonces, por lo demás, es verdad, ¿no? Se parece mucho a la construcción anterior. Entonces, hasta aquí, pues, en realidad, si hubieran dado el análisis anterior y hubieran escrito eso en la tarea, podrían haber usado cualquiera de los dos ejemplos, ¿no? Ujú. Ahora, aquí lo que importa es que vean que no tiene determinante. Y que probablemente hoy, sí diríamos, vio unas puertas abiertas, unos usos sin candados, unas alcándaras vacías sin pieles, sin mantos. Probablemente eso lo diríamos hoy. Entonces, justo de ahí sabemos que aquí está esta ausencia. ¿Qué característica tienen los sustantivos, la frase nominal, donde no está este determinante? Que están, o sea, bueno, que están quizás los sustantivos tienen un adjetivo pegado, o sea, justo, o sea, sin ningún tipo de oración, sino simplemente puertas abiertas, alcándaras vacías, etc. Eh, Perdón, me perdí un poquito, Daniela. ¿Podrías repetirlo? Es que me quedé pensando en otra cosa. Perdón, que a diferencia de los demás, estos sustantivos tienen un adjetivo, pues Ah, directo calificativo, o sea, puertas abiertas, sí. alcándaras vacías, Pero etc, aquí etc. tenemos sin candados, ¿no? Ese es el problema. Que, digamos que hay dos que efectivamente lo que tienen son solo un adjetivo, pero en este caso sí se parece a la puente quebrada, ¿no? Porque también solo tenemos un adjetivo. Entonces, aquí el problema, quién sabe si sea el adjetivo o... Es porque están en plural. Exacto, exacto. Es porque... Eso yo no lo entendí bien de la lectura, o sea, no me queda claro exactamente por qué. Ah, Ajá, justo por qué. de entrada porque digamos que es un... si fuéramos hablantes del siglo XI, probablemente sería como una especie de calzón chino al cerebro, que haya plurales que estemos cuantificando como uno solo, ¿no? O sea, de verdad que es como un choque cognitivo, ¿no? Entonces, de entrada, por eso debe llamarnos la atención que haya una forma plural del el determinante. Y justo en el fondo, decir que hay una forma plural es decir que ya perdió completamente, o hay formas donde ya perdió completamente el valor de cuantificador y ganó valor en alguna otra cosa, ¿no? Entonces, el problema justo es ese, que estamos diciendo que originalmente esta partícula se empleaba para introducir referentes que son claramente identificables y que además tienen la condición de poder decir que es uno específico, ¿no? No hay tipos de ese referente, no hay otras opciones de ese referente,
No lo conocemos en el discurso, pero podemos decir, pero ahí está en el mundo, ¿no? O sea, tú lo puedes identificar. Entonces, justo teniendo eso en cuenta y diciendo entonces que es específico, la especificidad y la pluralidad como que no van muy bien de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos usos plurales, en realidad ya estamos diciendo que hay un montón de referentes que caben dentro de mi descripción. Y entonces ya no hay especificidad en realidad, sino hay otra cosa, ¿no? Y justo por eso es que cuando cuando empiezan a utilizarse en plurales, es que podemos comprobar que lo que ganó fue mucho significado gramatical y fue perdiendo este significado original que tenía de ser solamente el elemento con el que se cuantifican elementos que son unitarios, ¿no? Justo por eso el plural como que parece que no funciona muy bien con unos y todavía incluso es donde parece que compite, por ejemplo, con algunos, ¿no? Como que todavía no ha logrado cristalizarse muy bien en la gramática del español. Por eso es que los plurales no van tan de la mano con la idea de uno, y sobre todo en esta época, donde estamos intentando observar si realmente lo que significa es que se emplea para referentes conocidos, aunque nuevos en el discurso, ¿no? Esa es la condición. Y justo, bueno, Daniel, no sé si queda claro. ¿Sí? Ok. Entonces, justo lo que dice Daniela es que es importante que veamos que aquí, porque son plurales, no aparece, a pesar de que incluso hasta cierta manera sí están especificados porque van acompañados de un adjetivo, ¿no? Ahora, esto tendría que causarnos problemas, ¿con qué ejemplo? Que acabamos de leer. Con unos omnes. Exacto, ¿no? También aquí estamos viendo un plural y entonces en realidad como que ya nos está mostrando que los dos usos están disponibles y probablemente aquí sí aparece porque, perdón, es mucho más claro que de todos modos el referente de esta construcción está muy cortado porque ya estamos diciendo que son unos hombres, pero no de cualquier lugar, ni toda la cantidad de hombres que hay en el mundo, sino de una aldea que además estaba cerca, ¿no? O sea, está como seleccionando mucho el tipo de referente. Y por eso a lo mejor aquí sí está apareciendo, a pesar de que ya no es una sola unidad, sino es un grupo. Y también después vamos a ver que el tipo de sustantivo va a ayudar mucho a la aparición de este determinante, ¿no? Es decir, que empieza con los más humanos, más referenciales, más específicos, y poco a poco empieza a extenderse hacia los que van a hablar de clases, de sustantivos no contables, etcétera, 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 ¿no? Por eso es que probablemente estos, que son mucho menos específicos y nada humanos, no obtengan la presentación con este determinante en contraposición con este que sí lo tiene, ¿no? No sé si queda más claro. El resto de esto de la idea de pluralidad queda claro para los demás. Sí. Bueno. Entonces, bueno, esos son el análisis de los primeros tres. ¿Alguien quiere leer los siguientes tres, por favor? Si quieres, yo los leo. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Una niña de años a hoyo se paraba. 5. Dicen que en tierra de Huergen había un rico mercador. Había 3 fijos. 6. Hizo una iglesia sobre aquella cueva. Gracias, Gibran. Entonces, el 4. Una niña de 9, ¿no? De 9 años que se paró, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta construcción? Olvídense de esta parte. ¿Sigue estando la especificidad? Parece, ¿no? Justo por la idea de la construcción de 9 años. Otra vez, fíjense que además parece que le gustan específicamente cuando la determinación se da por oraciones relativas u sintagmas prepositivos, más que sintagmas adjetivos, ¿no? Entonces, también esto nos está hablando de que este tipo de sintagmas
generaban más especificidad que los adjetivos. Y bueno, sí, lo demás pues es la posición de sujeto, otra vez ya este no nos debería sorprender. Lo que cambia respecto al otro donde aparecía como sujeto es que esa es la posición prototípica del sujeto en español, ¿no? Está en posición preverbal. Entonces vemos que incluso en estos verbos donde puede moverse el sujeto de posición sin tanto problema, aparece un, y también aparece cuando está en la posición prototípica, ¿no? Otra vez, este es un referente humano, ¿no? También eso es importante decirlo. Sobre las 5, ¿a cuál se parece este? ¿Al 1? Piensen, a ver, en este verbo de acá. Ya lo habíamos visto, apenas hace unos ejemplos. En la que dice, había una puente quebrada, ¿no? Exacto. Es exactamente el mismo verbo y entonces tiene exactamente la misma posición, ¿no? La diferencia, además del género, es que este es un ente inanimado, mientras que este es un ente animado, ¿no? Es un humano. Entonces, no solo esa es la diferencia, más bien hay más similitudes. Una puente quebrada, un rico mercador, en realidad tienen la misma estructura, que es tener adjetivos, ¿no? Entonces, no sé aquí si el hecho de esto, no sé si hay un estudio, estaría interesante buscar, y bueno, lo voy a hacer y se los digo, ¿no? Si este verbo específicamente, por ser el que señala existencia, requiera que sea mucho más específico el determinante, el referente. Y justo entonces esto nos está indicando que sí hay un elemento específico que es el que existe, ¿no? Y justo si pensamos en esta idea del modo, bueno, aquí estamos diciendo que sí existían, ¿no? En el mundo en donde se habla la narración, esto se da por hecho. Entonces también por eso es posible identificar al referente en contraposición con el resto de construcciones donde no existen estos verbos existenciales, ¿no? Entonces, también sería interesante observar si el verbo haber detona estas lecturas específicas. Porque ya encontramos dos casos donde aparece, ¿no? Y además es el único objeto directo claramente que funciona con un hasta ahora. Y luego, fizo una iglesia sobre aquella cueva. ¿Qué particularidad tiene este entonces? De hecho, esto es muy chistoso. Porque tiene otra cosa. Ahí ya no, Perdón, sí, Christopher. ¿O quién fue? ahí ya no importa tanto. Sí. Sí, bueno, iba a decir algo, pero no sé si esté bien, que ahí ya no es tan específico. ¿Por qué? ¿O sí? Por sobre aquella cueva. Por esta construcción. A mí justo me parece todo lo contrario. Porque la aquella sirve como demostrativo. Y entonces, si se acuerdan, ¿no? Que existía, regresemos a la explicación de latín, solo para explicar aquella, que había tres demostrativos, uno de primera, uno de segunda y uno de tercera, ¿no? Y además habíamos dicho que el de tercera, que era ile, había sido suplantado por aquile, ¿no? Que de hecho, aquella es el resultado de esa palabra. Entonces, justo a mí me parece que es más determinado, porque justo nos dice que el referente existe en el mundo y que además lo podemos identificar. Tanto así que podemos otorgarle un demostrativo dentro de este sistema de primera, segunda y tercera, ¿no? A lo mejor sí es distante y por eso aparece aquella, pero en realidad es identificable. Probablemente es más, esté sirviendo como anafórico y ya se haya mencionado aquella cueva. No lo sabemos porque no tenemos el contexto, pero es muy probable, ¿no? Entonces, justo por eso mismo, a pesar de que tiene una preposición distinta, no tiene de, que era lo que había funcionado más, aparezca una.
¿no? ¿Por qué? Porque entonces es posible identificar cuál iglesia, ya que sabemos cuál es aquella cueva. Y en realidad lo que está haciendo, por eso ya queda chistoso, porque sí parece que es menos específico, pero en realidad el uso del demostrativo lo que significa es que lo podemos identificar con más claridad, ¿no? Y bueno, luego este verbo fiso, que es un verbo realizativo, pues esos además nos están hablando de un mundo que sí existe, ¿no? Entonces está en un contexto muy real, digamos, ¿no? Y no está colocado en estos ideas de mundos posibles. Antes de acabar, porque ya vi que ya falta poco, vamos a saltarnos estos ejemplos y veamos un poco los del siglo XIV. Si se acuerdan, era en el siglo XIV donde aquí tuvo lugar o empezó ya a consolidarse estos usos en construcciones que no son factuales, ¿no? Entonces vamos a ver si esta idea es cierta. ¿Alguien quiere leer los primeros dos, por favor? Yo. Sí, gracias. De lo que aconteció a un rey con su privado, luego, si quiere para mientes que si un periello que quiera matar a un gran alano, que está quedo, regaña los dientes, que muchas veces escapa. Luego, allí se mudaron todos los otros oficios del reino, por cuanto los tenían omnes, a quien don Joan Alfonso de Alburquerque los diera. Ok. Pensamos, a ver, veamos el primero. Se ve que uno es el título de un capítulo del Conde Lucanor, ¿no? Lo sabemos por este D, que suele introducir el tema de lo que va a tratar un capítulo. Entonces, bueno, fuera de eso, que no va a haber más contexto, ¿qué nos está diciendo ahora sí esto de acá? Piensen, además, está en el título de un libro. Entonces, en realidad, todavía no sabemos de qué va a tratar la historia. ¿Qué nos está diciendo este uno? Que ya está actuando como algo, bueno, nombrando algo indefinido, que no sabemos en primera instancia de qué o de quién se va a tratar o de qué rey se va a tratar. En realidad, yo creo que aquí todavía, o sea, sí nos está diciendo que no sabemos de qué se va a tratar. Habría que ver después si pasando esta estructura empieza el cuento y nos dice este rey o algo así, y entonces en realidad ahí sería presentador de nueva información, ¿no? Pero todavía funcionando como específico más que inespecífico. ¿Por qué? Porque una vez que nos cuenten la historia, vamos a saber identificar a este rey. Y entonces le vamos a poder poner nombre, vamos a saber qué le aconteció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hasta este punto, digamos, si solo tenemos este contexto, en realidad, pues sí habría que pensar que quizás incluso tiene cierta condición de inespecificidad. Y esto es interesante porque justo que podamos tener ambas lecturas o que convivan como posibilidad, lo que nos hace es ver que está ganando contextos este un de acá. Y que entonces, si se desata la posibilidad de inespecificidad, podría entonces estar ya mostrando este proceso de cambio. Ahora, por desgracia, la verdad es que ya que tiene esta acá, probablemente es que sí sea específico, ¿no? Este contexto sintáctico también nos está hablando de especificidad. Pero bueno, sí es posible darle la lectura de específico. Y luego la segunda, que tenemos acá, el perriello, o sea, un perrito, que quería matar a un gran alano. Entonces aquí, ¿qué les llama la atención de esta construcción? Déjenla hasta acá, hasta el alano. Primero, esto de acá. Daniela, ¿qué ibas a decir? Perdón. Bueno, iba a decir que justo como estamos en una situación donde el verbo es una acción que todavía no se realiza, ¿no? Es como el perro que quisiera, o sea, como matar a Saralá, ¿no? Eso justo es, aquí tenemos la idea de querer, que eso es una modalidad en realidad, y que es una modalidad que todavía no se ha cumplido, pero además de este verbo, tenemos esta construcción de acá, si quiero, que debe llamarles la atención, es en realidad
una forma de construir oraciones condicionales en la lengua en este momento, ¿no? Entonces, justo esto nos está diciendo, junto con el quiera, que este perrito de acá no existe, ¿no? Es una opción, una posibilidad que si existe el caso de que hay un perro pequeño que quiere matar un gran alano, entonces tal. Y justo aquí sí estamos viendo ya la presencia de un en contextos que en el video usamos la palabra intencional, ¿no? O sea, que no están existentes, que no podemos identificar los referentes, sino que simplemente tenemos como la definición de la categoría de las cosas que caben ahí, ¿no? Y justo estos son los contextos, los intencionales, los que van a formar el puente entre los usos genéricos y los usos referenciales específicos que teníamos en un principio en la lengua. Bueno, y entonces, pues ya se acabó la clase, digamos. No sé si queden dudas. La tarea obviamente va a ser igual que la pasada. Con estos datos, intentar construir, y claramente con lo que ya leyeron y ya escucharon, ver más o menos cómo funciona e intentar hacer la descripción, ¿no? Y lo interesante siempre va a ser no solo que se aprendan la historia, sino que además puedan verlo en casos lingüísticos específicos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Con los usos genéricos tienen dudas? Ok, bueno, entonces, si no queda ninguna duda ahora, entonces nos vemos la próxima semana y procuren, ¿no? Subir la tarea antes de que sea jueves para poder revisarlas y ver también como si hay necesidad de repasar alguna cosa por acá. Y lo otro era que, pues si tienen dudas, pues también pregúntenlas por Zoom, ¿no? Digo, por el grupo de Facebook. Bueno, entonces, si ya no hay nada, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Cuídense.